ingenieros, buenas noches, consultores. Le damos la bienvenida a nombre de la Asociación Peruana de Consultoría. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante denominado Junta de Resolución de Disputas, Lecciones Aprendidas. Ya tenemos 30 meses, más de 30 meses con la implementación obligatoria de este mecanismo. Y si bien es un mecanismo que ya ha demostrado ser célere, se están resolviendo en un promedio de 75 días controversias que antes por el arbitraje se demoraban un promedio de 4 años. Sin embargo, hay muchos temas que ajustar, hay que mejorar para hacer de este mecanismo aún más eficaz de lo que ya es. Muy bien, entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro expositor, el ingeniero Reiner Solís Villanueva. Ya ustedes lo conocen. El ingeniero Reiner Solís es ingeniero electrónico, es adjudicador, experto en Dispute Board, es miembro ya de varias juntas de resolución de disputas en obras públicas, así es que es una voz autorizada y experimentada. Muy bien, Reiner, adelante, bienvenido, tu saludo y el inicio de tu conferencia. Buenos días a todos los asistentes, gracias por la invitación de APC y colaborar en la difusión de este medio de resolución de conflictos como las DAP y la JRD. No quería empezar sin antes agradecer a todos los que hicieron posible que este medio de resolución de conflictos aparezca en el escenario peruano y vaya evolucionando poco a poco, y a todos los que remamos juntos posteriormente en pro de la difusión y conocimiento de este medio de resolución de conflictos. Y todo esto porque sin ese impulso inicial de sus primeros actores, no estaríamos hablando en este evento de JRD ni de DAPS en el Perú, y han logrado poner al Perú en un distinguido ejemplo en Latinoamérica en el uso de JRD y DAPS, lo que está llevando a una gran responsabilidad en el desarrollo de este medio. Una de las preguntas que siempre se hace es, ¿cuáles son las principales controversias que se ven en una JRD? Es una interesante pregunta porque realmente encierra una contradicción, toda vez que el primer objetivo de la JRD, en teoría, es evitar las controversias, tratar los desacuerdos potenciales y evitarlas. Siempre decimos que la característica de la JRD debe ser preventiva y consultiva, y hace que este mecanismo tendría que actuar como un engranaje dentro del sistema de desarrollo de la obra. La acción decisoria de la JRD debería ser residual, y esto es muy importante, ¿no?, para que se cumplan los objetivos. Siempre se cumple la frase que decimos siempre, que a los adjudicadores no nos cuentan la verdad que las partes construyen necesariamente porque estamos viendo la película. Esto pone en el escenario que el rol principal de la JRD y su importancia debería ser la acción preventiva y consultiva frente a su acción decisoria. Siempre digo que hay un adjudicador mundial que dice, Christopher Mayer, que el 80% de la actividad de los adjudicadores debería ser preventiva. Y todos conocen el por qué. Porque las obras siempre cambian y siempre van a existir los desacuerdos, y es importante indicarle a las partes que los desacuerdos constituyen desafíos del proyecto y que se debe, y esta palabra es importante, invocar a su experiencia y capacidad, miren, de la entidad sobre todo y del contratista, para afrontar estos desafíos, buscando siempre el entendimiento, incluso si las controversias ya estuvieran siendo materia de un procedimiento de solicitud de decisión. En ley nacional esto no es muy fácil y hay mucho que mejorar. Todos debemos entender, sobre todo las partes, que la ingeniería no es una ciencia exacta. La ingeniería es muestreal, que un proyecto nace de un expediente técnico en alcance, el cual realmente es un escenario contrafactual, un escenario hipotético, una expresión en papeles de un futuro que todavía no existe y que se va ajustando a la realidad dinámica de la obra, y que dependiendo del tipo de proyecto, este alcance siempre tiene un porcentaje de error. En las obras de saneamiento, los que trabajan en CEAPAL saben que literalmente las casas caminan, y justo caminan donde se va a construir la tubería de conducción. Muchas veces se tiene que pasar una tubería por un distrito y este distrito no quiere que se construya esa tubería porque esa obra no es en beneficio de ese proyecto. La realidad dinámica de la obra cambia la perspectiva de las partes. Muchas veces el permiso que existía ya no está,
la cantera que estaba disponible ya dejó de estar disponible por la decisión de los usuarios. Aparte del margen de error del expediente técnico, depende también la inversión tecnológica y económica que realice el propietario en el expediente técnico. Considero que siempre van a existir desviaciones entre el escenario hipotético propuesto en el expediente técnico con la realidad ejecutable. Imagínense a todo esto, que el expediente técnico tenga errores. Este problema se magnifica. Y esto es muy importante para que tengan presente este problema, sobre todo las partes, y entiendan, y esto va a ser un camino de aprendizaje poco a poco. La JRD en Perú creo que está en la adolescencia, está partiendo, que poco a poco se logra entender la importancia de la acción preventiva. En el Perú, en casi todas las DAPs instaladas, incluida la JRD peruana, son contados los proyectos donde la JRD o la DAP empiezan junto con la obra. Yo he tenido varias JRD terminadas y la verdad, ninguna de las que he tenido, el proyecto, ha empezado con la JRD al mismo tiempo, sino muchos meses después. Inclusive ninguna DAP que he tenido ha comenzado junto con el proyecto, sino la DAP ha comenzado muchos meses después. Y esto es porque las partes no entienden la importancia de la acción preventiva y que es difícil de entender. El objeto de la JRD, más que resolver controversias, es realmente tratar el potencial desacuerdo. Las posiciones enfrentadas del contratista y el contratante, vamos a llamar el no, siempre le da a las partes una sensación de estar a salvo y de tener el control. Las posiciones enfrentadas permiten que la verdadera cuestión pase a primer plano. A veces permite identificar los problemas. Las posiciones enfrentadas de las partes a veces los protege de tomar decisiones ineficaces y les permite corregirlas. Desde algún punto de vista, los desacuerdos iniciales, el no, es positivo, porque este desacuerdo potencial del contratante hacia el contratista desplaza hacia adelante los esfuerzos de todos para revertirlo, o por lo menos así debería ser, y tratar de culminar el proyecto y asistir los desacuerdos. Es cierto que las decisiones de la JRD son importantes y, por cierto, en la experiencia son las que más se usan, porque son un remedio para bajar la olla de presión, que son los desacuerdos en obra. Todos verán que en el Perú y probablemente en toda Latinoamérica, que estamos en el sistema jurídico civil law, hay una preferencia por usar la acción decisoria y buscar que la JRD comience lo más tarde posible, porque las partes no apuestan por una cultura preventiva, ¿no? Una onza de prevención vale más que una libra de cura, decía Benjamin Franklin. En Perú parece que no muchos creen en ello, en la prevención. La realidad es que pocas JRD empiezan junto con la obra, y lo mismo son las DAP en los contratos NEC. No solo es en ley nacional respecto a la actuación. Se da primacía a la acción decisoria de la JRD, todo lo contrario a lo que indiqué en la parte teórica, ¿no es cierto? Es cierto que las decisiones son importantes y bajan la olla de presión, pero en base a mi experiencia, la JRD siempre va a ser un medio de resolución de conflictos especial, pero constituye en la parte decisoria una justicia rápida, una justicia de 9 semanas, llámele de 2 meses, pero finalmente es una justicia aproximada, pero no es una justicia de detalle como el arbitraje. La JRD se convierte en un medio de solución de controversias rápido, oportuno, que sus decisiones están dentro del tiempo de vida de la obra. Y esto es lo que se está usando más en la realidad. Considero que hay cosas que corregir. Una podrían ser los límites competenciales, que la JRD no es competente para ver pretensiones indemnizatorias. Luego están los famosos temas de las prestaciones adicionales. Pero antes de empezar la charla, creo que como conclusión podríamos decir que los desacuerdos deben ser entendidos por las partes como desafíos del proyecto. Y hay que tener la capacidad de tratarlos y de prevenirlos cambiando posiciones por intereses. Y entendiendo que todos están en un único avión que puede caerse y que se debe invocar a su experiencia, conocimiento y capacidad para afrontar estos desafíos. Es fácil decirlo. A veces el conocimiento no basta, sino lo más importante es la experiencia. Y eso es lo que se reclama de los actores, tanto de los profesionales que trabajan en la entidad como en el contratista y también de la supervisión.
quería compartir unas diapositivas en este bloque. ¿Cuál es el estado del arte cuando nosotros observamos este mecanismo? El principal problema aparentemente es el expediente técnico. Lo es en cierta manera. El expediente técnico por naturaleza es naturaleza contrafactual y tiene un porcentaje de error. Y esto es agregado si es que el expediente técnico y magnificado si es que el expediente técnico está mal. Y es un problema de entender que el expediente técnico no termina cuando se da la aprobación con la resolución, sino termina a veces junto con la obra, por las modificaciones que puede sufrir la obra, a veces por la misma realidad dinámica de la obra. El tema de gestión de riesgos que está en la normativa, que hay mucho que cambiar, que es estático, a diferencia de otro tipo de contratos. Y el tema de capacitación y aprendizaje, experiencia que deben tener las partes en entender esta variable. A veces no es entendida, muchas veces los entes fiscalizadores piensan que el expediente técnico es perfecto y no se dan cuenta que la ingeniería es una ciencia, no es una ciencia exacta, sino es muestreal. Es una aproximación realmente. ¿Existen aspectos por mejorar el reglamento de la ley de contrataciones? Todos podemos encontrar muchos. Y es cierto que la JRD es un mecanismo colaborativo, una excelente directiva, que claro que siempre va a mejorar, incrustada dentro de un reglamento inflexible, que poco a poco está cambiando y esperemos que su direccionalidad mejore para que vaya en acompañamiento con lo necesario para que la JRD funcione mejor. Hay muchas cosas que mejorar y creo que en ese camino estamos. Un tercer punto es la interpretación inflexible. Yo digo, está relacionado con muchos factores, pero se puede plasmar en una acción de hecho. La demora en absolver consultas de parte, a veces primariamente de la entidad. Entender que demorar en absolver una consulta que tiene que ver con el proyecto perjudica al contratista y tiene un componente directo con la pérdida de productividad. Entender que las partes no se pongan de acuerdo en las modificaciones del proyecto o haya un lazo de retroalimentación negativo en que se apruebe el expediente, la prestación adicional, es importante. A veces en las obras que estoy como JRD, la aprobación de un expediente de prestación adicional a veces demora mucho más de lo que se espera. El contratista presenta su expediente, es observado por la supervisión, luego por la entidad, vuelve a ser observado y aparece un lazo de retroalimentación negativo que dilata ese proceso. Y a veces el especialista de la supervisión con el especialista del contratista solo se conocen en las reuniones de la JRD, cuando debería ser una excepción ese tema. Y hay mucho por trabajar y creo que el conocimiento no es suficiente, sino la experiencia de los actores es importante. Esto está sumado a que no se aplique el principio de eficacia y eficiencia en las decisiones de la entidad, muchas veces. ¿Por qué? Porque hay una cultura de fiscalización de otros entes externos que restringen este mecanismo, ¿no? Otro hecho sumado son los límites competenciales, ¿no? Las zonas grises que tiene la misma directiva, las divergencias de algunas cosas que los adjudicadores dicen somos competentes, pero las partes consideran que sí o viceversa. Hay muchos factores que podríamos encontrar en este mecanismo. ¿Qué es lo que observamos por ahora? En primer lugar, lo que mencioné, el inicio de las obras con la JRD podemos encontrar que es un tema por trabajar. Nadie valora la prevención y si la JRD o la DAP se instalan lo más tarde posible, es mejor para gastar menos. Sin embargo, lo bueno es que los contratistas entienden la importancia de la JRD. Ya pasó la época donde los contratistas decían no quiero la JRD, es un gasto, sino cuando se está ahogando es lo primero que se agarran, es ayuda a bajar la olla de presión y creo que este tema ha evolucionado bastante. Creo que muchos contratistas han entendido la importancia de este mecanismo. Con sus mejoras, excepciones y aciertos, es un mecanismo que está dando resultados positivos para el término y la culminación de la obra. Es cierto que hay muchas cosas por mejorar. Una de ellas, habíamos hablado, es la inversión en el expediente técnico. Saber que este es un expediente técnico muestreal y que si tiene errores, esto se va a magnificar en la obra. Es un tema que se tiene que atacar. Tener en cuenta la realidad dinámica de la obra.
desde el clima, los permisos, que el Perú es una zona especial. Como decía, en Sedapal hay una línea de conducción, el expediente estaba libre, pero cuando se está construyendo aparecen casas, ¿no? Es decir, las casas caminan justo por donde está la línea, eso nos ha pasado en una JRD, o que un municipio, sabiendo que la obra beneficia a otro distrito, no quiere que pase la tubería por su zona y cuesta bastante hacer ese trámite para que pueda suceder. O los permisos que existían desaparecieron. Esa realidad dinámica de la obra que tiene que ver hasta con el clima es muy importante y es una variable impredecible que siempre afecta el desarrollo de la obra. Y la JRD ha realizado un papel especial en este asunto. El otro asunto muy importante es promover el uso de las consultas no vinculantes. Muchos al inicio decían esto no es importante, pero la verdad que hacer las consultas involucra una capacidad colaborativa de las partes bien alta, porque no se pueden hacer consultas a la JRD y esperar una respuesta no vinculante si es que no se ponen de acuerdo en hacer la misma pregunta. En la JRD que tengo, qué difícil es que las partes puedan escoger la misma pregunta y preguntarle a la JRD para que responda, porque no tienen ese ánimo colaborativo. El contratista dice, quiero hacer esta pregunta, y la entidad dice, se la voy a trasladar a la JRD, pero le agrega 2 preguntas más, sin conocimiento del contratista. O viceversa. Y luego dice, no estamos de acuerdo en hacer la consulta porque no nos ponemos de acuerdo en la pregunta, o yo sé lo que la JRD va a decir. Pero si se ponen de acuerdo, este mecanismo es poderoso. Fíjense que una decisión demora 2 meses, pero la absolución de una consulta 5 días. Y si las partes se ponen de acuerdo en respetar lo que dice la JRD en la absolución de esta consulta, hay una acción preventiva eficaz. He visto este caso en el caso de penalidades. Muchas veces el contratista presenta una discusión sobre la aplicación de penalidades. La entidad dice, está bien, pero yo te voy a aplicar la penalidad. Y el contratista dice, sí, pero ¿por qué no esperamos que termine la controversia para aplicarte la penalidad? Muchas veces esto se lleva en una consulta a la JRD y le preguntan si es posible que la penalidad sea aplicada después que la JRD dé la decisión y si esto no hay un perjuicio. Muchas veces se logra hacer y las partes esperan, muchas veces no, pero el uso de una consulta requiere un esfuerzo colaborativo de las dos partes en ponerse de acuerdo en hacer la misma pregunta y respetar la opinión no vinculante de la JRD como sustento para la decisión que van a tomar entre ellos. Fíjense que la opinión es no vinculante, pero sale en 5 días a diferencia de una decisión que demora 2 meses. Antes decíamos que el arbitraje era bien largo y la decisión es muy rápida, 2 meses, pero hay momentos en la obra que emitir una decisión para las partes en 2 meses es bastante importante y que ese plazo de 2 meses que lo consideramos corto es pequeño para lo que necesitan las partes en la solución de sus problemas en obra. Entonces, promover ese uso de las consultas es un tema bien importante. La verdad es que yo podría decir que he participado en muchas decisiones, pero el 10% de esas decisiones son igual al número de consultas que han hecho las partes. ¿Por qué? Por el esfuerzo colaborativo que requieren. Quizás también por el tema de la forma de pagos, como vamos a ver. ¿Qué otro problema podemos encontrar? Los centros. Los centros que están apareciendo, muchos son autorizados por el OCE, considero que deben jugar un papel muy importante. Lamentablemente hay centros que no lo están haciendo y creo que podrían no hacer bien al Perú. El Perú ahorita es el centro de la JRD y la DAP. Y malograr este mecanismo, perjudicarlo y volverlo simplemente un mero trámite porque la ley lo obliga, podría ser perjudicial y miren cómo nos van a ver los actores. La JRD no es un medio de resolución de conflictos que nació en el Perú, es un medio de resolución de conflictos externo que ha sido adoptado. Y si somos ejemplo en América Latina en la vanguardia del uso de este mecanismo, debe hacerse bien y debe cuidarse que los centros actúen seriamente. Hay muchos centros muy serios, pero podríamos encontrar excepciones que podrían tergiversar este mecanismo. El otro es los adjudicadores. Los adjudicadores es un tema muy especial que los centros deben cuidar bastante y que es un mecanismo que se va aprendiendo caminando al andar. Es cierto que es muy importante el conocimiento, pero créanme que para ser adjudicador es más importante la experiencia y la capacidad. Y es
muy valorada, creo, la experiencia de los actores que tienen en el desarrollo de estas obras públicas. Y espero que los adjudicadores estén a la altura. Y si faltan adjudicadores, no llegar a trabajar bastante en la formación de ellos. Hay casos donde se pueden encontrar errores en los adjudicadores, es cierto. Hay casos donde hay adjudicadores que, que han cometido errores por falta de experiencia, de repente, pero esto tiene que mejorar, ¿no? Es un tema que cuidar y corresponde a los centros la continua capacitación en este tema. La entidad. Igual, la capacitación de los adjudicadores también va a los funcionarios de la entidad. Miren todas las entidades que existen en provincia y la cantidad de funcionarios que se necesitan. Existen funcionarios capacitados realmente que puedan apostar por el desarrollo de este mecanismo y del desarrollo de la ejecución de una obra como una visión de principio, eficacia, eficiencia para culminar los proyectos. La respuesta es que no existen de repente la cantidad de adjudicadores que necesitan, pero tampoco de repente los funcionarios. Entonces, promover este medio de resolución de conflictos y promover la capacitación, como lo está haciendo el APC, es muy, muy importante. Miren que un mecanismo de que los contratistas se quejan y las partes vemos es la demora en la absolución de consultas por parte de la entidad, por las dudas que tiene, pese a que tiene una supervisión. El tema de retroalimentación en la aprobación de prestaciones adicionales por ineficiencia de las partes es un tema que tiene que trabajarse con capacitación en la capacidad en la capacidad. Como decía, no basta el conocimiento, sino es muy importante la experiencia que se ha tenido. Igual para el contratista, ¿no? La capacidad de experiencia, la demora en la elaboración de expedientes técnicos, su conducta durante la ejecución de la obra, el conocer bien el reglamento peruano para prestaciones adicionales, no solo no se coloca la causal, sino mucho tiempo antes de que colocar la circunstancia, entender que el cuaderno de obra responde al principio de inmediatez y tienes que colocar todo, y si no lo colocas, estas formalidades pueden llevar a que no te aprueben un reclamo. Es muy importante. Entonces, la capacitación de los actores de las partes es tan importante como la capacitación de los adjudicadores y de los centros. Es todo un sistema, ¿no? Y el otro punto es la supervisión de obra. La supervisión de obra juega un papel bien importante y bien detallista. Ahora la supervisión de obra no solo es un actor como antes, sino el reglamento lo ha involucrado a que participe en la JRD obligatoriamente, lo ha involucrado a que sea prácticamente el jefe del plan de gestión de riesgos, lo ha involucrado a que dé la conformidad técnica de la obra, que se ha vuelto a ser, la actuación del supervisor se ha vuelto de mucha importancia y debe ser una de las personas más capacitadas que hay, ¿no? Pero todo esto va a funcionar. ¿De qué vale que haya un buen supervisor si no hay capacitación en la entidad y el contratista? Dicen que un sistema funciona como el componente que tiene menor rendimiento. Esa es la eficiencia cuando se califica un sistema. Igual es el sistema de contrataciones. Si uno de los componentes, vamos a suponer de la entidad, no está a la altura en la eficiencia, por más que tengamos un buen supervisor, un buen contratista, buena JRD, este sistema va a funcionar como el más ineficiente de sus componentes. Esa es la realidad. Entonces, hay bastante que trabajar en difundir el conocimiento, no solo de este medio de resolución de conflictos, sino de todo este sistema de ejecución de obras en pro de que los proyectos se culminen. Hay detalles que mejorar. La forma de pago de la JRD es un tema bastante discutible. Yo personalmente considero que el pago de la JRD, el tema mensual de gestión, debe asumirlo el proyecto y no las partes. Pero sin embargo, la solicitud de controversias deben asumirlo las partes, es decir, deben haber dos tasas. Una tasa mensual por la acción preventiva de la JRD mensual y un pago que las partes deben asumir cuando quieren solicitar decisiones, desavenencias ante las partes. Creo que es algo que tiene que mejorar. El costo mensual de prevención del engranaje dentro del desarrollo de la obra debe asumirlo el proyecto. Y que las controversias, que cada una las asuma. Pero eso es un tema que tiene que mejorar. La forma de pago actual global flat hace que las partes se vayan por las decisiones, ya que si estamos pagando mensual, ¿para qué consultas? Usemos las decisiones. Solo que las decisiones pueden demorar 2 meses o más. Claro que tienen un límite en la directiva, pero las consultas y la acción preventiva demora 5 días. Entonces,
no está colaborando esa forma de pago con la acción preventiva. No incita a que se use la acción preventiva. Esto de que esta teoría de que le digo, oye, el 80% de los adjudicadores debe ser acción preventiva y la solicitud de decisión residual, no se está dando en la realidad por distintos factores. Uno de ellos que podría colaborar sería cambiar la forma de pago. La directiva es muy buena, considero yo, tiene puntos muy importantes. La directiva del 12-2019 y la anterior 20, ¿no? Pero podría mejorar. Vamos a suponer que puedan existir, que existen ahorita zonas grises. Cuando hay una pérdida de productividad, por algún motivo, oye, esto es una controversia de indemnizatoria no contemplada en el reglamento, sí o no. Hay muchas controversias al respecto. A veces el contratista considera que sí, la JRD que no, a veces al revés. Hay zonas grises y cada vez que hay zonas grises hay problemas en la competencia que tiene la JRD. Es muy importante tratarlas y solucionarlas, creo, en futuras modificaciones al reglamento. El tema de las medidas temporales es bastante discutido. No lo contempla la directiva, a mi criterio. No lo contempla el reglamento. La directiva no lo contempla la ley ni el reglamento, pero hay centros, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima tiene un reglamento donde contempla la posibilidad de dar medidas temporales. Y creo que si tomamos el paralelo con el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional y el reglamento de los contratos FIDI, que sí los contemplan, creo que sería una buena posibilidad que puedan ser contemplados en la directiva o en el reglamento de ley de contrataciones a futuro. Imagínense que se ha aplicado una penalidad bien alta y la entidad tiene que aplicarla ya y la coloca a decisión de la JRD y la JRD se va a demorar 2 meses, 9 semanas, ¿no? 2 meses y algo en decidir. Sin embargo, antes de esos 2 meses la entidad tiene que cobrar la penalidad bajo su criterio de repente. Pero luego que salga la decisión y el ICE devuelve lo que tenga que devolver, el todo, va a haber un problema. Y la pregunta es si existe este tema, ¿no sería antes de vulnerar este principio de eficacia y eficiencia de esperar la decisión de la JRD que puedan haber medidas temporales en este sentido que le digan a la entidad hasta que no salga la decisión no apliques determinada penalidad? Creo que sería bueno ponerle en escenario. Ya en otros reglamentos en distribuidor existen, ¿no? En los contratos NEC, por ejemplo, existe esa facultad de dar medidas temporales. En la Cámara de Comercio, en ley de contratación de JRE, tiene ese derecho. Entonces, mejorar los reglamentos de los centros también es una posibilidad. Creo que debe analizarse eso en pro de mejor. Luego, por último, es el reglamento de contratación del Estado. Como decía, la directiva, la JRD, es un medio de resolución de conflictos. Es difícil entender que diga esto, no es una junta técnica, pero esa es la verdad, así se ha concebido. Es un medio de resolución de conflictos que puede ser arbitrable, sí, pero sus decisiones son vinculantes y obligatorias hasta la recepción de la obra, hasta que se termine. Si después las partes no están de acuerdo y han cumplido con reservar su derecho de arbitrar, pueden llevarlo al arbitraje a una justicia fina para que decida, pero luego que la obra se ha concluido. Por lo menos ese es el fin. Pero este medio de resolución de conflictos ha sido incrustado dentro del reglamento que tiene historia. Todos los que conocen el reglamento desde el RUCO tiene su propia historia. Eso no es una historia de un contrato flexible que use la palabra colaborativo, que use el principio de eficacia y eficiencia, sino es todo lo contrario, podríamos calificarla de inflexible. Entonces hay mucho que trabajar. En los contratos NEC, la palabra de colaboración no es una palabra simplemente bonita, sino está incluida en el primer artículo. La confianza y la colaboración están contractualmente como variable contractual. En la ley de contrataciones eso no es así. Entonces, allá hay mucho que trabajar. Creo que uno de los caminos, y todos entenderán, para que mejore este medio de resolución de conflictos, es también mejorar el reglamento, ¿no? Y entender que hay aspectos que tienen que cambiarse si queremos que este medio de resolución de conflictos colaborativo funcione mejor. Y no solo este medio, sino el proceso de desarrollo de este medio. Y muchos seguramente concordarán con eso. Pongo esta imagen, la colaboración es uno de los 7 pilares claves para implementar la productividad. Pero la colaboración puede ser una variable que está en el contrato, y en los contratos NEC está, y se puede hablar de un marco. Pese a eso,
es difícil lograr. Siempre la colaboración está a 3 cuadras, a 4 cuadras. ¿Qué será en ley de contrataciones? ¿No? En ley de contrataciones, cuando estamos JRD, el especialista de calidad del contratista con el especialista de calidad del supervisor, a veces no se conocen, a veces solamente se conocen por cartas, y solamente los días que hay visita pueden hablar. Es increíble que el grado de coordinación en algunos casos sea muy lejano. La acción decisoria está jugando un rol importante, con todas sus cosas positivas y negativas. Hay zonas grises, sí. Una de ellas es, no se pueden llevar a JRE pretensiones de carácter indemnizatorio no previstos en la normativa. Eso, hay vacíos, hay muchos reclamos que la JRE considera que están dentro de este rubro, otros no, las partes no lo consideran y trae problemas, ¿no? Hay límites competenciales que los adjudicadores deben conocer y que con la normativa actual no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hacen siempre, controversias que presentan sobre disruption, pérdida de productividad, muchos adjudicadores consideran que eso es una pretensión indemnizatoria, no contemplada en el reglamento, otros que sí, que dicen que sí está, y es una discusión que no debería existir, que debería ser limpiada por la directiva, por el reglamento. El tema de las medidas temporales hoy en la Cámara de Comercio sí hay, pero en otros no, otros consideran que es importante. Yo pienso que hay muchas cosas por mejorar. Hoy hay visitas físicas y virtuales, ¿cuál es mejor? ¿Cuáles deben ser solo físicas? ¿Deben ser mixtas? Creo que todos están de acuerdo que el aporte de la tecnología ya no va a retroceder y que hay visitas que físicas son muy importantes, pero hay visitas que en forma virtual, en casos específicos, son mejores que las físicas, ¿no? Sobre todo con el uso de las plataformas BIM. En algunos casos, digamos que el aporte de la tecnología ha llegado para quedarse. Al día de todas las cosas. La acción decisoria es una variable que corresponde a los adjudicadores y que tienen que, y a las partes, ¿no? Y distinguir sobre todo a los amigos que no dominan la variable técnica, de repente los abogados o profesionales, entender que muchas de las controversias que presentan a veces son solo correlaciones, que no responden a una variable de causalidad, y que cuando los adjudicadores tratan de analizar todas las variables, tratan de buscar simplemente una relación de causalidad con lo que reclaman para dar una decisión correcta, lograr que esta decisión se aproxime a lo correcto. Y es muy importante que eso entiendan las partes. No es lo mismo que algo parezca que tienes la razón, ¿no? Lo cierto es que pueden existir reclamos que, sustentados en afirmaciones aparentes, puedan parecer muy lógicas y bien correlacionadas. Sin embargo, cuando la JRD la somete a un análisis de contradicción y analiza más variables, puede mostrarse que no existe una relación de causalidad directa y puede negar la controversia. Y a veces las partes se molestan, y eso está pasando, piensan que ellos tenían la razón, recusan a los adjudicadores, piensan que cada decisión es como el arbitraje, que tienen que ganar cada solicitud de decisión algunas entidades, cuando no se dan cuenta que este es un medio de resolución de conflictos, es una justicia aproximada, cuya decisión puede ser revertida en el arbitraje, pero luego que concluya la obra, solo hay un delay. Y que a veces ganar no es ganar, ni perder es perder, es todo un proceso técnico de decisiones que se está desarrollando durante toda la realidad. Es cierto que es un medio de resolución de conflictos, pero tiene un componente técnico importante. Y las personas que participan en el medio de esta resolución de conflictos deben entenderlo. A veces para los procuradores es difícil entender eso, que están acostumbrados a ganar y piensan que cada solicitud de decisión es como un arbitraje y con razón o sin razón quieren defender una correlación que no tiene causalidad, o a veces igual para el contratista. Y malentienden a los adjudicadores y piden su cambio por el hecho que no les da la razón. Cuando toda una obra va a tener bastantes discusiones, bastantes desacuerdos, que si son llevados a la JRD, esta justicia aproximada las va a dar en una primera instancia. Pueden llevar a una justicia fina cuando la obra se termine. Esto es difícil de hacer entender a veces a las partes. Que es vinculante y se tiene que cumplir, sí, pero que eso no significa que las puedan llevar después a una controversia cuando la obra se recepciona. Pero hasta la recepción, la JRD es firme, vinculante y de cumplimiento obligatorio. Ese es el poder de la JRD.
en las decisiones, pero su poder principal debería ser la acción preventiva, que es bien, bien difícil de entender. Ponía esto porque ahí está surgiendo, como lecciones aprendidas, entidades que consideran que esto es como minis arbitrajes y que tienen que ganar cada decisión. Si uno lo ve desde un punto técnico, a veces cuando pierde una decisión, la próxima está relacionada con la otra solicitud de decisión y tienen el efecto contrario, pero si no analizan desde un punto técnico, no van a poder entender este mecanismo. Es muy importante que todos los actores participen y entiendan bien este mecanismo, y creo que es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? La misma JRD o DAP tiene mucho que aprender. Hay variables que tiene que hacer y que no puede hacer. No pueden actuar como árbitros, no pueden asesorar a las partes, no hacerle caso necesariamente a ninguna partes, no hacer obras. Muchos miembros de JRD dicen, esa columna está mal hecha. Y a veces cuesta entender que la JRD no es una junta técnica, es un medio de resolución de conflictos, es más que eso, ¿no? A veces le pregunto, la controversia de la JRD es, oye, la columna debe ser de 6 metros, uno dice que es de 8, dígame adjudicadores de cuánto debe ser el tamaño de la columna. Esa no es la labor de la JRD, es difícil de entender, pero debe decirse. Las partes también tienen que aprender, tienen que saber lo que pueden hacer y lo que no deben hacer para mejorar este medio de resolución de conflictos. Uno es no tratarlo como un mini arbitraje. Igual, y ese mensaje va para la entidad y para el contratista. Cada vez que pierden una decisión, piensen que ya perdieron el mundo y no ven la correlación con todo el desarrollo de la obra, y no ven que es una justicia aproximada, cuyas decisiones pueden ser llevadas a una justicia fina, que tiene una misión, ¿no? Que se extingue cuando la obra se recepcione, salvo las excepciones que existen. La acción preventiva y consultiva, y ponía, oye, mira, enfóquense en la acción consultiva. Se da a los 5 días, pero requiere un problema, tiene un problema. Se necesita que las partes tengan un grado de colaboración alta, es decir, que se pongan de acuerdo en hacer la misma pregunta, y que cuando salga esta opinión la respeten. Yo creo que si tienen la fortaleza de ponerse de acuerdo en hacer la misma pregunta, una vez que sale esta opinión no vinculante, va a ser respetada por las partes. En las pocas opiniones que yo he emitido, cada vez que salió una opinión, en un porcentaje han sido respetadas. Hay otro porcentaje que las han mirado, pero no han tomado acción. Pero creo que puede jugar un papel importante si es que se promueve. Miren, una decisión demora más de 2 meses. Pero una opinión no vinculante, con espíritu colaborativo de las dos partes y con la opción de respetar esa decisión, demora 5 días. Miren la velocidad que podría significar esto. Pero requiere un ánimo colaborativo bastante alto. Hay un micrófono que está abierto, no sé si lo pueden apagar, por favor. Tengan cuidado los que manejan celular en no dejar abierto su micrófono. Y eso está en el reglamento, ¿no? Emitir decisiones, absolver consultas, acción preventiva es muy importante. La obra es todo un sistema de stakeholder, contratista, supervisión, propietario, y todos son actores. Si uno de estos actores no actúa con la capacidad de experiencia y conocimiento que se necesita, validando la experiencia en primer lugar, este sistema va a funcionar como ese componente. Si el jefe de supervisión no tiene experiencia, tiene mucho conocimiento, puede ser que no funcione bien, y este sistema puede funcionar con la eficiencia de ese supervisor. Pero generalmente eso podría pasar en la entidad o en el contratista. No digo que eso sea lo mayor, pero de verdad que es bien importante que las partes que actúan en esta actuación constructiva de procesos de sistemas que involucra terminar una obra y entregarla, sean personas con experiencia y conocimiento, ¿no? Es muy importante. Es una variable importante. Finalmente, el kit es que se tenga la capacidad de descubrir los posibles problemas potenciales para evitar escenarios de crisis. Y inclusive esto es parte del sistema de gestión de riesgos, solo que es estático en la ley de contratación y no se puede variar. Pero digamos, la JRD acompaña este sistema en tratar de descubrir los posibles problemas potenciales que
y descubrir el verdadero no para que se pueda tratar mediante una consulta. Esa sería la teoría, pero a veces eso queda en teoría y no va a la práctica. Y los escenarios de crisis se producen. Por eso hay JRDs, proyectos con JRD cuyos contratos se han resuelto, porque los sistemas funcionan como el componente menos eficiente. Esa es la verdad y hay que decirlo con todas sus letras. Hay mucha falta de capacitación, sí. A veces es falta económica. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, hay municipios que reciben dinero de ministerio y solo tienen esa cantidad de dinero. Y si tienen una JRD y la JRD aprueba una prestación adicional, no tienen para dar el impacto económico de los GGB. Y si hay una prestación adicional que cuesta más, tampoco la tienen. Entonces, ¿qué van a esperar de su proyecto? Y más aún si el expediente técnico está mal hecho. Es probable que no tenga mucha vida ese proyecto. Muchas veces los proyectos se detienen por la falta de experiencia del contratista y a veces de la entidad. Hay un sistema que entender. No es que los adjudicadores solo sean buenos, que el supervisor sea solo bueno. También tienen que ser buenas las partes. Y si no, el sistema va a funcionar como el peor de sus componentes. Y se van a producir los escenarios de crisis y con JRD y todos los contratos se van a resolver. Y esa es la verdad. La sola presencia de la JRD hace que el comportamiento de las partes varíen. Y eso es un tema de reactividad psicológica. Pero si la JRD hace las preguntas necesarias y la actuación necesaria, puede crear un lazo de retroalimentación positivo para que exista colaboración. Pero puede ser que no lo logre, porque no hay capacitación en cada parte. Puede ser que sí, pero es un hecho que la presencia de la JRD ayuda a que este medio de resolución de conflictos mejore. Ayuda a que las partes cambien su comportamiento. Eso es reactivación psicológica. Pero este lazo puede ser positivo, pero también podría ser negativo. Muchos sostienen que las visitas físicas es lo ideal, y seguramente lo han probado en la experiencia, que las visitas virtuales no funcionan, pero hay visitas virtuales que son mejores en algunos casos que las físicas, y viceversa. Creo que hay que saber escoger lo mejor para el proyecto dependiendo del tipo de proyecto. Imagínense un proyecto que tiene reservorios en el cerro y que tiene una extensión de tuberías como de acá hasta Ica, por la magnitud. Pues con un vuelo de dron se va a ver una inspección con mayor tiempo, en menor tiempo, y puede hacerse otra reunión física para determinados detalles. Creo que hay que entender que la presencia de la JRD podría crear un lazo positivo de retroalimentación al proyecto y mejorarlo. Claro que sí lo he hecho, pero podría ser también negativo. Entonces tiene que hacerse con mucho cuidado. Todos ustedes que tienen bastante experiencia pueden ser candidatos para ser adjudicadores, pero todos necesitan un continuo lazo de retroalimentación de capacitación. Y la JRD, la directiva que tenemos es muy buena, ¿no? Hay una parte que dice, los adjudicadores deben usar todas sus habilidades profesionales y personales para prevenir controversias y privilegiar el desarrollo del proyecto. Esa es una variable que se puede hacer con distintos mecanismos. Un buen adjudicador no es aquel que habla bastante y no deja hablar a nadie, sino de repente es todo lo contrario. Es interesante tener en cuenta los parámetros para desarrollarse como adjudicador, pero el sistema no va a funcionar si las partes no acompañan. Observar problemas potenciales es una cualidad que hay que tener y que ayuda el plan de gestión de riesgos, y si la directiva mejora de gestión de riesgos sería mucho mejor. Que las partes den información a veces no se puede, porque muchas veces cuando no hay un permiso parece que el contratista estuviese rezando que ese permiso nunca se dé, porque con eso va a pedir más ampliación de plazo, y que la entidad está sudando por solucionar el permiso y el contratista parece que hace todo lo contrario porque eso lo beneficia, y nadie mitiga el riesgo. Hay este tema de la información, de mitigación de riesgo, es un tema importante que analizar. A veces los contratistas sí son unos bandidos, a veces se alegran cuando sucede un desastre porque piensan que esa es la solución a sus problemas y no mitigan el riesgo, es la verdad. A veces es lo contrario por parte de la entidad. Lograr esta frase teórica, dice colaboración para privilegiar el desarrollo del proyecto, suena muy bonito, pero la palabra colaboración ni siquiera existe en el reglamento de ley de contrataciones del Estado, ¿no? Esa es la verdad. Es un reto para los adjudicadores y para las partes lograrlo, ¿no? Y eso es, creo que, algo que tiene que mejorarse, ¿no? Existen otros contratos, los contratos NEC, pero a pesar de todo es difícil lograrlo. Imagínense que sería en ley de contratación, ese es un reto, ¿no? Prevenir
La prevención, nadie apuesta por la prevención. Una variable es que las JRD no empiezan junto con las obras, ¿no? Y lograr la colaboración sería el máximo camino, la aspiración. Qué difícil que es eso. Y la variable está entre los actores, entidad, contratista y supervisión. ¿Qué falta de capacitación hacen qué falta de mejora en los funcionarios es lograr este mecanismo? Si no se capacita y no se difunde este reglamento poco a poco, no vamos a tener éxito. Pensamos que ya lo conocemos y ustedes van a encontrar que no. En la realidad van a encontrar que esto no es así. Que falta difundir este mecanismo, que las partes conozcan primero el reglamento, ¿no? Que tengan como referencia todo el sistema. Acuérdense que hay 1024 opiniones del OCE, ¿no? Y que van variando. Y acuérdense que la ley de contrataciones es dinámica, no es estática, va variando. Toda esa historia en la ley de contrataciones tiene que conocerla en primer lugar como cosa básica para participar en este proceso constructivo. Y cuando entra la JRD, creo que los actores, supervisor, contratista, entidad, tienen que ser personas capacitadas. Si no, va a ser un lazo negativo en vez del por el proyecto. Las visitas de obra es el mecanismo que tiene la JRD para realizar su labor, tomar conocimiento. Las partes deberían darle una importancia interesante a este tema, ya sea física o virtual, porque de ahí van a salir las decisiones, de ahí deben salir los posibles acuerdos, las posibles posteriores reuniones de trato directo de las partes, respetando el reglamento, obviamente, ¿no? Esperemos que ese marco mejore para que haya un marco más colaborativo. Pero es importante que se tenga en cuenta detalle a detalle, las partes la conozcan, todo lo que pueden hacer, que la usen como debía ser. Los retos, estas variables de acá parecen teóricas, pero de verdad para los adjudicadores es un reto aprender a hacer las preguntas correctas. Determinar el verdadero problema. Uno dice, pero el poder del no le llamo a que determinar el problema es determinar el no. El no del contratista a veces es positivo. El no del contratante, de la entidad del contratista, o el no de la supervisión, a veces es importante, es un punto de partida que da seguridad a las partes de su posición inicialmente, que desplaza hacia adelante los esfuerzos para que todos puedan revertirlo y culminar el proyecto. No creo que exista una supervisión que diga sí a todo y de ampliación de plazo a todo, ¿no? Lo contrario es una supervisión que analice bien las cosas, pueda dar un no que le dé seguridad a las partes, y puede haber una variable donde el contratista encuentre donde puede reclamar, quizás en una decisión, pero también eso puede tratarse en una consulta. Cambiar posiciones por intereses en ley de contrataciones algunos pueden decir es un sueño, pero es bien importante. Entender que la confianza es una carretera de doble vía. Y es el apoyo para realizar esto. Entonces, si no hay confianza, no se va a poder cambiar posiciones por intereses. No se va a poder aplicar el principio de eficacia y eficiencia, y eso depende de las actuaciones de las partes. Un supervisor que ve que el contratista tiene determinadas acciones va a calificar la confianza que puede tener en el contratista y puede perderla y se va a convertir en alguien de repente que actúa de acuerdo a la situación que está. Y revertir esa situación es bien difícil para las partes. Y si la entidad colabora negativamente, eso va a acrecentarse. Miren que es un tema bien complejo, que es un reto. Entender que los problemas en obra son desafíos del proyecto puede ser una palabra bonita, pero llevarla a la práctica es muy importante. El arte del arbitraje es el arte de la prueba. El arte de los dispute board en general a nivel mundial, yo considero que es crear un lazo de retroalimentación positiva de colaboración entre las partes. Eso es, en ley de contrataciones podría ser un sueño, pero se puede lograr. Y de hecho que se logra. El grado de colaboración debe permitir identificar los problemas, lograr que las partes entiendan profundamente que los desacuerdos son desafíos del proyecto. ¿Eso se logra en ley de contrataciones? Sí, pero no en todos los casos, porque falta madurez de todos los entes. Puede ser muy bueno el contratista, puede ser muy bueno la entidad, de repente falla el supervisor, o puede ser el contrario, el supervisor puede ser muy bueno, pero de repente el que falla es la entidad o el contratista. Y ese sistema va a funcionar, como decía, como el peor de sus componentes. Por eso hay JRDs, proyectos con JRDs que caminan, no funcionan y pueden terminar hasta con contrato resuelto. A veces dentro de lo malo parece lo bueno, pues yo tengo un proyecto donde se ha demorado más de 10 meses y cuando les pregunto a las partes, oye, este proyecto está yendo mal, y me dicen, no, es el mejor proyecto que tenemos, los demás se han demorado más. Nunca hemos tenido un hospital, ese es nuestro primer. La verdad que sí, es
la historia que se tiene de experiencias no es muy buena y la JRD está ayudando. Claro que hay buenos ejemplos, malos ejemplos, excepciones, pero en su mayoría, en el promedio, está aportando el desarrollo. Yo quisiera terminar siempre esto promoviendo la JRD con un decálogo que realicé Reina Solís con Gustavo Bayona, sobre los que les interesa este mecanismo en pro del desarrollo de las obras y apuestan por este mecanismo, con todos sus defectos y debilidades, ¿no? Y quisiera mencionarlo antes de terminar, ¿no? Uno es tener pasión por el mecanismo, creer en el mecanismo. Si no creemos, ya está. Normal. Pero está funcionando. Yo creo que, como dice, por sus obras os conoceréis. Que en la mayoría de proyectos está funcionando. Puede ser que no en todos. Incluso hay proyectos con ejemplos de resolución, pero está funcionando. Dos, el suministro, ¿no? Independencia, imparcialidad, integridad. La justicia se regala, pero no se vende. Es muy importante para los adjudicadores. Fuertes habilidades profesionales y personales orientadas a la prevención del conflicto. A veces nuestra personalidad influye mucho. Es importante orientarse a la prevención. Eso es fácil decirlo, pero en la práctica es un poco complicado. Desincentivar el conflicto. Siempre, por más que suene repetitivo y no se logre, siempre trabajar y nadar, aunque sea en un océano, ¿no? Invitando a las partes a deponer acciones que impliquen cargas y costos que puedan evitarse. Siempre el objetivo es que el proyecto culmine. Siempre respetando el reglamento, obviamente. Siempre tratar de que actuar en función de las necesidades de la obra y con la flexibilidad para adaptarse a las situaciones que puedan presentarse. Ser proactivos y colaborador en la capacidad de la resolución. Experiencia en asuntos técnicos contractuales. No basta el conocimiento para ser adjudicador. Es necesario tener experiencia en el mismo medio, en la misma obra, en este medio de resolución de conflictos y también en el contrato en el que tú estás. Para ser adjudicador de una planta atómica no necesitas ser atómico, pero necesitas tener experiencia en el medio de resolución de conflictos y en la etapa constructiva en general, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser un engranaje dentro del sistema de desarrollo del proyecto. Y algo que debe, alguien puede decir, pero esto es muy sencillo, saber escuchar. A veces no decir y escuchar a las partes, no decir nada y escuchar a las partes y limitarse a hacer las preguntas correctas es lo más importante. Y practicar la empatía. No, que la JRD no puede ser el disonante entre generar mayor conflicto al que ya existe, sino debe tener un arte de lograr que tenga empatía. Quizás en la ley de contrataciones alguien me puede decir, oye, pero ingeniero, usted está soñando. Pero la verdad es que en algunos proyectos se logra, en otros no. Pero depende de los actores. Depende de que todos los actores estén a la altura. Esperemos que en un futuro esto vaya mejorando en un camino y que seamos un ejemplo para Latinoamérica y el mundo como medio de resolución de conflictos. Y que no hayan centros, partes que perjudiquen este reglamento y que cada vez esos sean los casos menores, ¿no? Bueno, gracias por mi parte. Voy a dejar de compartir. Muy bien, Reiner, interesante la disertación, interesante el decálogo del adjudicador. Es para todos ya tenerlo siempre presente. Bien, Reiner, quisiera que amplíes, bueno, todos los asistentes quisiéramos que amplíes, ya que también otros asistentes al Congreso de Costa Rica lo han manifestado, ¿no? Está siendo tomada como ejemplo la experiencia peruana. ¿Podrías ampliar un poco al respecto? Claro, yo fui expositor en el Congreso de Costa Rica y los peruanos fueron los que mayor asistieron, inclusive acá en Costa Rica, la DRBF organizó un evento. La DRBF es la que promueve el uso mundial de este mecanismo de Dispute Board. Este mecanismo a ellos les ha costado 50 años llevarlo a cabo y el Perú, vean al Perú como un ejemplo de Latinoamérica. ¿Dónde se han hecho contratos NEC en Latinoamérica? En mayoría, en Perú. ¿Dónde se ha aplicado la JRD y tiene su propia ley por el principio de atracción? Es decir, no es que las partes agotaron, acá salió una ley. ¿Dónde están los centros que lucharon por llevar este mecanismo? Acá tenemos, a mi costado está el moderador, que es uno de ellos. Aquí en Perú se ha llevado este medio de resolución de conflictos. ¿Quiénes apostaron por este medio? ¿No? Ha sido un grupo de personas, ¿no? Acá a mi costado, acá el ingeniero Tapia también ha estado como parte del desarrollo de este mecanismo.
y ha costado bastante, y Perú es un ejemplo, y esperemos que lo sigan viendo así y no digan, oye, Perú, estás malogrando este mecanismo con este punto, con los centros. Yo creo que debemos cuidar este mecanismo que está en crecimiento. Es como un bebé que está entrando a la niñez y de ahí a la adolescencia. Y creo que debemos cuidarlo. Así es una tarea de todos proteger este sistema. Se vislumbraba su eficacia desde el punto de vista de la rapidez, eso ya está ocurriendo, se está demostrando, pero hay muchas cosas todavía pendientes, ¿no? Bien, el tema de la opinión no vinculante de los adjudicadores, también había cierto temor al inicio de que las partes, sobre todo la parte del Estado, ¿no? No acate la decisión, mejor dicho, la opinión no vinculante, pero particularmente en algunas obras en las que estoy como supervisor, se han dado opiniones no vinculantes que las partes lo están acatando. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces, este tema que era una duda, ahora que ya es realidad, se está acatando felizmente por las partes y eso es muy bueno. Yo diría que es lo mejor que he visto. Yo habré dado 20 opiniones y de ahí 15 las partes las han acatado. En el otro caso, las partes las han mirado, la entidad sobre todo la ha mirado y la ha dejado porque seguro le es un poco complicado cumplir. Pero, ¿por qué es esto? Porque involucra para hacer una consulta y emitir una opinión no vinculante, que las partes se pongan de acuerdo en la pregunta. Es un esfuerzo colaborativo grande. ¿Cómo puedo yo lograr hacer una misma pregunta con la otra parte frente a una discrepancia? Tienen que reunirse. A veces no sucede eso, a veces se frustra. El contratista es una pregunta, la entidad acepta, pero la entidad a la hora de enviar le agrega 2 preguntas más sin avisar al contratista. Ya rompió el esquema formal de la consulta, la JRD se lo devuelve, ya no se ponen de acuerdo, no hay consulta. ¿Por qué? Porque no querían, tampoco le iban a respetar. Pero cuando se ponen de acuerdo y hacen la misma pregunta, ahí aparece pues la magia, digamos, le hacen caso. A veces no, porque lo que piden es bien grande, a veces no, pero en la mayoría de casos sí. Creo que debe usarse bastante y promoverse ese uso. Pero, ¿cuál es la dificultad? Creo que no ayuda la forma de pago. Si tienes una tarifa flat, yo en vez de consulta mejor una decisión. Pero, oye, la consulta demora 5 días, ¿eh? La decisión más de 2 meses. Eso sería la alternativa por ahora. Así es, muy bien. Tenemos otro punto también relacionado con los tarifarios, ¿no? El OCE hasta el momento ha aprobado a 15 centros, ¿no? Ha autorizado a 15 centros para administrar JRD, pero si nosotros revisamos los tarifarios de los 15 centros, los tarifarios son disímiles y yo he comprobado que entre el centro que tiene la tasa mayor y la menor hay 8 veces de diferencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué podríamos hacer sobre esto? Sí, yo pienso que eso es muy importante, eso puede malograr el sistema, puede hacer que el sistema se convierta en algunos casos como solo un trámite que la ley obliga y creo que debemos luchar contra ello, si no, este sistema va a corromperse y los actores que nos veían como ejemplo nos van a ver como que estamos malogrando este sistema que a ellos les ha costado hacer, ¿no? Los actores internacionales. Creo que debe corregirse, debe lucharse contra ello. Así es. Y por otro lado, la Asociación Peruana de Consultoría también está promoviendo ante los entes respectivos que este sistema que es eficaz para los contratos de obra también se ha llevado a los contratos de consultoría, porque lamentablemente en la APC los consultores todavía tenemos que recurrir al arbitraje y temas tan sencillos. Tú sabes que los arbitrajes pues demoran 2 años, 3 años y espero que en algún momento esto también la JRD pueda considerarse en los contratos de consultoría. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sería un importante aporte de las personas, de los que creen en este sistema, como el que tú propones, como tu persona también que ha apoyado en la relación de ese sistema.
Miren que en obra a veces las partes consideran que 2 meses y medio, o 9 semanas para dar una decisión es demasiado en algunos casos. Imagínate, que quieren una medida temporal para que esto sea más rápido. Imagínate un arbitraje que demora tanto. Imagínate que a veces los 2 meses y medio resultan dilatorios en un contrato de obra. ¿Qué será el arbitraje? Entonces, creo que apostar por este medio de resolución de conflictos y hacer que mejore y sus defectos cambien a cosas positivas va a ser fundamental. Sí, porque justamente la celeridad del ciclo del proyecto en gran parte depende también de la rapidez en la que se prueben los estudios. Pero si tenemos un contrato de estudios, ¿cierto? Que debería demorar, por decir, un año, y si hay muchas controversias y estas van a ser resueltas por un arbitraje, entonces, de por sí ya este estudio va a terminar en 4 años. Entonces, no cerramos el círculo que en el caso de obras ya está funcionando muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, considero que las autoridades respectivas del MES y del OCE ya tienen que tomar con bastante seriedad este tema de la JRD para la consultoría. Si puede mejorar los expedientes técnicos sería muy, muy importante. Hay casos donde la entidad no paga al supervisor y el supervisor dice, no me expone diciendo, me voy a retirar, porque imagínense que, y la JRD solo ve la relación con el contratista. Claro que recomienda a la entidad, pero imagínense que hay casos donde se llega a ese extremo, ¿no? Y lo dicen en plena audiencia. Sí, eso es cierto. Y hay incluso contratos de obra que han tenido JRD, pero que la obra tuvo que paralizarse porque el supervisor le resolvió el contrato a la entidad por falta de pago. Entonces, por eso repito, es necesario cerrar el circuito. Bien, tenemos, Reiner, consultas por el Zoom y el ingeniero Paulo César Salguero dice si se puede activar la JRD en etapa de suspensión de obra. Ahí en el reglamento está que cuando se suspende una obra, se suspende inclusive la actuación de la supervisión y también el de la JRD, eso está en el reglamento. En todo caso, habría que analizar ese detalle, pero sí está, ¿no? Es lo que tenemos ahora. Claro, el ingeniero Salguero se refiere a una obra, a una carretera de Provías Nacional en la que el expediente técnico, para variar, es un desastre. Y tú sabes que el expediente técnico lo tiene que hacer el contratista, pero no se han puesto de acuerdo el contratista con la entidad respecto al monto, ¿no? Al monto sobre la elaboración del expediente. Y entonces, pero por otro lado, como no hay expediente técnico y para evitar el pago de mayores generales, gastos generales, las partes se han puesto de acuerdo en suspender. Pero ese contrato está un poco entrampado porque está suspendido hasta que se terminen los estudios, pero por otro lado no hay acuerdo en el monto de los estudios. Entonces es un tema por revisar. Por revisar, bastante. Creo que el tema de la suspensión incluso tiene un impedimento, ¿no? Tiene que ser por causas no imputables a las partes para que se dé la suspensión. Y a veces se da y luego es revisada todavía esa suspensión por los entes fiscalizadores. Es todo un tema que tiene que mejorar para dar facilidad a las actuaciones de las partes. Así es, porque tal como están las cosas, esta obra tiende a resolverse, así como está, porque en realidad se ha convertido en un círculo vicioso. Bien, el ingeniero Vega dice, ¿qué sucede si la JRD se pronuncia de manera favorable por una ampliación de plazo? La entidad necesariamente tiene que emitir la respectiva resolución. Claro, las decisiones de la JRD son vinculantes y de obligatorio cumplimiento hasta la etapa de recepción. Ninguna autoridad administrativa ni judicial puede oponerse a esa decisión. O sea, lo que tiene que hacer la entidad es acatar la decisión de la JRD. ¿Cuál es el castigo si no la acata? Que el contratista puede resolverle el contrato, y eso está escrito en el reglamento. Así es. La colega Nelly Quispe Condori dice que, en tu opinión, ¿cuál sería la mejor forma de pago para la JRD? Yo creo que el pago por gestión mensual de los adjudicadores debe ser un monto que lo asume el proyecto y que cada controversia debe ser, o solicitud de controversia por el contratista, debe ser asumida por las partes. Pero debe haber un
costo que lo suma el proyecto. De alguna manera esto se da en otros tipos de contrato, que hay un honorario mensual y un honorario diario separado. Yo creo que debe distinguirse. Creo que sería un camino para que este mecanismo se fomente. Así es, y porque actualmente pues es a costo la mitad del contratista y la mitad de la entidad, que por el lado del contratista se hace se convierte en realidad un sobrecosto, ¿cierto? Porque en algunos casos los montos de la JRD está llegando hasta el 1% del monto de la obra. Así que es otro tema también a mejorar. Muy bien. Por otro lado, la ingeniera Amalia Ángeles pregunta sobre los requisitos para ser adjudicador. Sobre este caso, Amalia, cada centro, bueno, en principio la normativa dice que uno tiene que ser experto en obra, ¿no? Pero cada centro tiene sus requisitos, que básicamente es conocimiento de la normativa, el reglamento, la ley y el reglamento de contratación del Estado, tener experiencia también en obras públicas, pero te recomiendo que revises los requisitos que cada centro tiene. Y así a todos también invitarlos a que se inscriban, los que tienen experiencia. Hay muchos centros que exigen una capacitación previa con ellos, pero pienso que vale la pena y es necesario para, como decía Reiner, para proteger este sistema. Muy bien. Julio Fuentes, que también es adjudicador en ejercicio, él opina que sería recomendable uniformizar decisiones en situaciones similares entre los adjudicadores. Bueno, es una pregunta. Sí, el reglamento contempla de contrataciones que haya una publicidad a cargo del OCE y que los centros entreguen. Eso todavía no se ha dado. Quizás cuando esto se dé, quizás podamos hablar en un futuro de que de esta publicidad pueda crear una predictibilidad en este asunto. Por ahora, el tema no está publicitado formalmente. Y por el principio de confidencialidad, ningún adjudicador va a publicitar sus decisiones. Así es, y aparte que también pues que cada caso tiene sus particularidades, ¿no? Muy difícil que hayan dos decisiones similares, sobre casos exactamente similares, pero en todo caso, el hecho de que, como la norma dice, que las decisiones se tienen que colgar, incluso en la página del OCE, esto va a ayudar, ¿no? Para que sirva como criterio interpretativo, no solo para los adjudicadores, sino sobre todo para las partes, ¿no? Leyendo, estudiando estas decisiones que se publiquen, pienso que va a disminuir incluso la conflictividad, que es alta actualmente en las obras. Muy bien. A ver, Jorge Rojas Montero habla sobre los presupuestos adicionales, que en el presupuesto de los adicionales se debe considerar los gastos de la JRD. Si el presupuesto adicional impacta en la ruta crítica y la obra se extiende, y el plazo se extiende, va a tener un costo la JRD adicional y las partes lo van a asumir. Pero si la prestación adicional no impacta en la ruta crítica y se va a hacer en paralelo, no va a crear mayor costo para las partes, igual que no hay un impacto de gastos generales. Así es, así es. Bueno, por otro lado también el ingeniero y abogado Carlos Pereda, que también es adjudicador. Un saludo para los saludos y felicitaciones por tu excelente participación. Bien, tenemos otros temas respecto a los errores de adjudicadores. ¿Ya? Este tema es sumamente importante, ¿no? Aquí hay varios adjudicadores que están presentes en la charla y obviamente no podemos decir los nombres, pero sí, y yo he detectado un error flagrante en una decisión de una JRD relacionado con el pago de un supuesto doble pago de mayores gastos generales que hay en el adicional propiamente dicho y que hay también en la demora en la aprobación de ese adicional. Entonces, bueno, el efecto va a ser pues que esto va a tener necesariamente que ser arbitrable, ¿no? Porque hay un perjuicio significativo de casi 8 millones en una obra y tenemos todos los adjudicadores que prepararnos, ver, inclusive los laudos arbitrales sirven también como criterio interpretativo.
No podemos manchar este sistema que está siendo un éxito y, como lo dice Reiner, está sirviendo de modelo al resto de Latinoamérica. Así que es una de las tareas pendientes. Exactamente, me uno a tus comentarios. Muy bien. El tema de la intromisión del control concurrente, no sé si te ha pasado en algún caso, pero sí hay algunos comentarios de algunos adjudicadores que están teniendo problemas con los ingenieros de la Contraloría de Control Concurrente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en mi caso, gracias a Dios, no he tenido he tenido el buen ejemplo de la Contraloría de que ha hecho un control concurrente, ha respetado la JRD, entonces hay buenos ejemplos y también hay malos ejemplos. Bueno, yo voy a hablar de los buenos ejemplos. En nuestros casos ha actuado muy bien la Contraloría, ha respetado las decisiones de la JRD, ha hecho su control concurrente en forma independiente y ha colaborado a que se mejore el proceso constructivo. Hay buenos ejemplos. También existe lo contrario, y espero que con la capacitación y el entendimiento de que este es un medio de resolución de conflictos, pueda mejorar la actuación de los funcionarios fiscalizadores. Por otro lado, Reiner, me decías que tú ya tienes obras culminadas que han tenido JRD. Sí, hay... Y tú sabes que una vez que se recepciona la obra, las partes tienen la opción de irse a arbitraje. ¿Te ha ocurrido en algunos casos? Es cierto que ellos han presentado su reserva de arbitrar y cuando ha terminado tendrían el derecho. Yo he visto que no lo han hecho. Yo he visto que el efecto es que una vez termina la obra, se olvidaron de las controversias. Algunos casos la entidad ha llevado un arbitraje por lo que consideraba, sí, en algunos casos consideraba que no era correcto, pero en la mayoría de casos la realidad es que las partes, todas las reservas de arbitraje que han hecho y la han hecho en gran cantidad, no la han llevado al arbitraje. Y digamos, ¿podrías presentar un aproximado, un porcentaje de las que sí han sido llevadas a...? Más o menos son de 10, 7, ¿no? 7. Ya, o sea, que han sido llevadas a arbitraje. No, que no han sido llevadas. Ya, claro. O sea, que hay un 30%. Claro, ¿no? y hay un porcentaje que han sido llevadas, pero por la entidad, paradójicamente, ¿no? Cuando debía ser yo. Claro, pero 30% tú sabes que es alto con respecto a los porcentajes que se manejan a nivel mundial, lo que están en alrededor del 2%. Bien, bueno, eso también nos va a servir, digamos, de experiencia. Vamos a ver finalmente si en el arbitraje se revierte la decisión de los adjudicadores. Eso también va a ser un indicativo que en el futuro nos va a permitir, pues, podría ser disuasivo, ¿no? Para que ya alguna de las partes decide irse a arbitraje. Bueno, interesante esta primera experiencia, Reiner, en realidad, y siempre van a haber muchos temas todavía por comentar en el futuro. Quisiera, Reiner, que nos amplíes el tema de las medidas temporales y cautelares, sobre todo porque hay un comentario, el ingeniero José Casanova dice, los adjudicadores deben ser ingenieros, especialmente para las obras de saneamiento, ya que las controversias son generalmente de orden técnico. Pero si hablamos de medidas temporales, medidas cautelares, ahí sí necesitamos un soporte legal. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo ponía el ejemplo de la penalidad, ¿no? Imagínense que hay una penalidad que la entidad aplicaba a un contratista por un monto 3X. El contratista pone en discusión esa penalidad y dice que no es 3X, sino es X. Pero la decisión de la JRD va a salir en 2 meses, 9 semanas, 2 meses, más de 2 meses. Y la entidad es probable que aplique la penalidad inmediatamente, ¿no? Porque dice la mayoría de accionar. Y cuando sale la decisión y dice que no es 3X, sino es solo X, ese 2X ya ha sido cobrado y van a tener que devolver. Ese proceso de devolver una penalidad no es corto. Yo diría, si esta acción de la entidad responde a un principio de eficacia y eficiencia. Ahora se está planteando por intermedio de consultas, ¿no? A veces no, a veces se aplica. Yo diría que las medidas temporales en ese caso pueden jugar un papel muy importante de ayuda al desarrollo de la obra. Estoy poniendo el ejemplo. No estoy hablando de medidas cautelares, de no ejecución de fianzas, porque la JRD no es órgano jurisdiccional. Pero hay casos en que sí podría servir y creo que sería importante que se den para mejorar este desarrollo de la JRD.
Claro, Yo quería agregar que la JRD es un medio de resolución de conflictos, más que una junta técnica. Ahí no hay que olvidar eso, ¿no? Y que las partes pueden traer sus especialistas para ilustrar más a la JRD sobre cualquier punto de detalle. Y creo que debe entenderse principalmente. claro. Bien, a ver, el ingeniero Marco Tulio Varga dice, buenas noches, considero que es necesario incluir algunas modificaciones al reglamento para que se compatibilice la actuación de los funcionarios públicos en concordancia con las opiniones no vinculantes de la JRD sin temor a las observaciones de Contraloría. ¿Qué opinas? Yo considero que estamos en ese camino, ¿no? Camino hacia andar y que es una experiencia de todos los actores. Hay casos en que las opiniones han sido respetadas, pero hay tipos de opiniones y opiniones. Hay opiniones que son de determinada magnitud y otras, ¿no? Él se refería seguramente en casos extremos, donde pese a que hay una opinión, los funcionarios tienen duda en acatarla y no la acatan o la miran. Y es cierto, esto es un sistema y todos los actores tienen que conocer y funcionar dentro de este sistema bien, si no el sistema funciona como el componente que tiene menos eficiencia. Entonces esperemos que esto mejore. Alguien preguntó por ahí una pregunta de la supervisión, como la supervisión es un ente importante. Muchas veces es la más castigada, creo yo, por el mismo reglamento, le han dado bastante trabajo. Y muchas veces las partes dicen, quiero cambiar de supervisión y cambian de supervisor, le dicen cambia a tu jefe de supervisión, luego entra otro, luego cambia. Creo que es un tema que depende de la capacidad de los funcionarios de entender. Así como hay entidades que cuando hay una decisión de la JR quieren cambiar a los adjudicadores porque piensan que es en su contra, igual hay partes que quieren cambiar al jefe de supervisión porque consideran que está dando malas decisiones, que la entidad porque está... De verdad que este sistema es un sistema que tiene que mejorar con capacitación de todos, con experiencia. Sí, pero justo como decíamos al inicio, en un principio, antes de que se ponga en práctica la función preventiva, ¿no? Las opiniones no vinculantes, la mayoría pensábamos que no iban a ser acatadas, sobre todo por parte de los funcionarios, ¿no? Pero tú ya has comentado que en tu caso has dado, en Casi la todas, JRD, de 20, 15 han sido acatadas por las partes. casi todas han sido catadas Por por... mi parte también he tenido experiencias similares, lo cual es bueno, ¿no? Lo cual es bueno, ya que son tan sólidas las decisiones, ¿cierto? Que los funcionarios, sin temor a la contraria, lo están aplicando. Y sobre eso también hay que explicar a las partes que no es que una opinión puede ser de dos líneas, 3 líneas, 5 líneas, ¿no? Sino es una opinión, en realidad, yo he visto opiniones no vinculantes que casi tienen el mismo formato de una decisión bien amplia, pues así tiene que ser. Tienen el formato de una decisión, como tú dices, solamente que es no vinculante, ¿no? Y es Y una... eso, pero eso da confianza, por el contrario, a las partes, porque una cosa es responder en 5 líneas y otra pues en un formato muy amplio, con el debido sustento, con precedentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué más confianza? Y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno y también un llamado a todos los adjudicadores para seguir en esa línea. Bien, decíamos también, hace un rato tú comentabas que se han resuelto contratos de obra en la que ha habido JRD, ¿no? Yo conozco de 2 casos de obras importantes, una de los tramos de la carretera Ollón-Ambo, y otra el penal de Pucallpa, ¿no? Han tenido JRD, pero sin embargo se llegó a resolver los contratos. Obviamente no ha sido culpa de los adjudicadores, porque los adjudicadores están para resolver controversias, pero también para prevenirlas, ¿no? Seguramente en esas obras, en realidad no sabemos, no, seguramente los adjudicadores pusieron el mayor de sus esfuerzos, como dice la norma, para tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? Pero por otro lado también es importante hacer un llamado de atención sobre todo a las entidades, ¿no? No ser más papistas que el Papa, porque yo estoy seguro que en el saldo de obra de esas dos obras resueltas va a ser mucho más caro de que si hubiera buscado alguna solución y terminarse pues de inmediato. Es otra de las tareas pendientes también. Sí, me uno a tus comentarios totalmente. Bien,
ingeniero y abogado Mario Silva, también adjudicador, dice, mientras la JRD es competente, las partes pueden gestionar medidas cautelares. Está pidiendo su opinión. Sí, bueno, hay una respuesta teórica. En teoría yo considero que no, pero hay una realidad de hecho donde uno observa en desarrollo de JRD, donde hay una medida cautelar dictada por el Poder Judicial que indica que no se pueda resolver por algún temor. El contratista la ha gestionado y la ha logrado. Y ha instalado previamente un tribunal. Claro que ha tenido una temporalidad, bueno, tampoco no tan corta, pero han existido. O sea, digamos que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad, que hay excepciones donde aparecen medidas cautelares del Poder Judicial, inclusive de otro tipo, donde no deberían darse. Entiendo que su temporalidad será revertida, pero en la realidad las he visto. Bien, el colega Jorge Malpartida dice, ¿qué opinión le merece respecto a la demora en la designación de la JRD por parte de las partes? Ese es un problema que existe no solo en ley de contrataciones, ¿no? Hay pocos ejemplos donde la JRD empieza con la obra. Y la mayoría de los ejemplos, creo que debe ser el 90 y tantos %, es que la JRD ha empezado mucho después de la ejecución de la obra. Debe ser, primero, porque no hay una obligación. Si bien se dice que eso sea así, no hay un castigo, digamos, no hay dientes para que cuando eso suceda tenga una contraparte de castigo. La directiva no tiene dientes, podríamos decir, en ese asunto, pero eso es lo que está sucediendo. Esa es la realidad. Y eso es porque las partes no apuestan por la acción preventiva. Antes era peor. Antes yo he tenido reuniones con las partes donde las partes nos decían, nosotros no vemos la utilidad de la JRD antes que se inicie. Eso era el inicio de este mecanismo. Ahora los contratistas han entendido que necesitan la JRD. Hay buenos ejemplos. Y que cuando nos están ahogando es justamente donde se agarran de la JRD. Hay casos, como decía, que tienen distintos matices, y hay casos que con JRD lamentablemente se han resuelto, pero es por un tema de actores, de que el sistema funciona como el peor de sus componentes y que hay que mejorar. Es un tema de capacitación, y los sistemas se van a quebrar. Hay casos donde se han resuelto con obras que tienen plazo, ¿no? Pero de repente no tienen la fluidez económica, y la decisión de sus actores, en vez de continuar, ha sido la de paralizar la obra con todo y JRD, lamentablemente. Muy bien. A ver, el ingeniero Roque García Urrutia dice que así como en las reuniones de la JRD participa el supervisor, también debería participar el proyectista. ¿Qué opinas? Esa es una buena, de alguna manera, en algunas situaciones, visitas que he tenido en físico, en virtual, ha participado el proyectista de la entidad a solicitud del adjudicador. No es lo normal, pero se ha logrado hacer como una actuación especial para determinados problemas y exposiciones que han ayudado al desarrollo de la JRD, sobre todo en las modificaciones de prestaciones adicionales. Las entidades no son muy proclives a hacer esta participación de sus proyectistas, pero creo que es algo que debe considerarse por los adjudicadores, sobre todo en el tema de modificaciones del proyecto. Muy bien, Reiner, te agradecemos tu participación. En realidad hay mucho todavía por comentar, muchos cambios por hacer. Esto lo vamos a hacer en la medida que tengamos mayores ya experiencias, mayores resultados. Así es que a todos hay que estar atentos, y a todos los presentes, la mayoría son expertos, la mayoría son adjudicadores. También sería bueno compartir con los distintos centros, inclusive con la Asociación Peruana de Consultoría, porque nosotros como OPC, en realidad, como decía hace un rato, estamos dándole bastante impulso a este mecanismo que ayuda al país en realidad, también quisiéramos que se replique este mecanismo en los contratos de consultoría. Pero igual, si todos compartimos nuestras experiencias, creo que podemos enriquecerlos aún más.
Bien, amigos, les invito el día de mañana a las 3 de la tarde. Tenemos el lanzamiento de una interesante entrevista que ya está grabada. Lo vamos a hacer a través de las redes sociales de la APC sobre el libro La Ingeniería Civil, una aventura maravillosa, memorias de un ingeniero de barrio. Es un libro sumamente interesante, es técnico y también vivencial. Va a ayudar a todos, sobre todo a los ingenieros jóvenes. Esta entrevista, si bien mañana lo lanzamos a las 3 de la tarde, va a quedar grabada en las redes. Así es que los invitamos a que en el momento que ustedes consideren puedan escucharlo, sumamente interesante, muy emocionante, y también compartirlo. Bien, Reiner, tus palabras finales para todos los colegas. Solo corto, muchas gracias e invito a todos los asistentes a remar juntos en el desarrollo de este medio de resolución de conflictos, y agradezco mucho a aquellos que difunden este medio en forma positiva, como la APC y todos sus actores que han hecho que este medio sea el eje central en Latinoamérica. Así va a ser. Muchas gracias nuevamente. Bien, colegas, muchas gracias por su participación, y ya nos veremos en la siguiente oportunidad con más casos interesantes. Hasta la próxima oportunidad y muchas gracias. Buenas noches.